Muy buenos días amigos, seguidores y lectores de Diario Viral. En esta oportunidad nos encontramos con la especialista en salud pública, Mercedes Neves Murillo, quien nos va a hablar acerca del embarazo en adolescentes. Para eso le damos el saludo. Bienvenida a Diario Viral. Muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad de dirigirme a la audiencia que tiene Radio Viral y más para Claro. precisar algunos aspectos que nos interesa compartir a través de los medios y a través de ustedes como comunicadores que son de amplio reconocimiento aquí en Arequipa. Y justamente el día de hoy estoy haciendo una actividad muy importante para la organización que lidero, que es el Foro Regional por los Derechos Sexuales y Reproductivos, FORDES Arequipa. Se trata de una temática que tiene que ver con la salud de las adolescentes. Estamos iniciando el día de hoy la Semana de la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Esta es una semana que está, diríamos, de reconocimiento a nivel internacional y, como no, a nivel de reconocimiento nacional. El Ministerio de Salud la tiene dentro de las fechas de su calendario sanitario y el día 26 es la fecha central. Es la fecha central en que se celebra la prevención del embarazo en adolescente. Y para conocimiento de nuestros televidentes y además de quienes están atentos a este diálogo, el embarazo en adolescente es, en nuestro país, es una de las grandes preocupaciones y se convierte en un problema de salud pública en la medida que está ubicado en los países de América Latina y el Caribe, entre los países que tienen las más altas tasas de embarazo en adolescente. ¿Qué significa esto? La adolescencia, para conocimiento de todos, es una etapa de la vida que se inicia desde los 12 años, puede incluso adelantarse si es que hay una pubertad precoz, y que se considera como una etapa de vida adolescente hasta los 17 años, 11 meses y 29 días. O sea, el rango es 12 a 18 años, ¿no? Pudiera haber un inicio anterior, pero ese es el rango, ¿no? Y es una etapa en la cual se va a producir una serie de cambios, ¿no? De la niñez, dejan de ser niños para tener cambios biológicos, fisiológicos, además cambios desde el punto de vista psicológico, emotivo. Van a tener el periodo de transición en el cual ingresan a la secundaria y es una etapa fundamental, tanto para los hombres como para las mujeres, ¿no? Porque eso les va a dar una preparación y para que puedan salir confiados en que tienen un proyecto de vida hacia adelante y por lo tanto es vital que se mantenga, que se preserve esta etapa para cumplir las funciones que hemos mencionado, ¿no? Las más importantes, por ejemplo, estudiar, formarse como personas, ser solidarios, definirse ellos mismos a través de su imagen corporal, definir su autonomía, el de poder tener relaciones interpersonales, el de poder realizarse además en base al respeto a las otras personas. O sea, la adolescencia es fundamental. Sin embargo, y a propósito del embarazo en adolescentes, afecta la vida de las adolescentes el hecho de que pudiera haber un embarazo. El porcentaje de adolescentes de entre 15 a 19 años que resultan embarazadas por primera vez o que ya han tenido un embarazo no ha fluctuado mucho. Ha estado entre el 12, 13%, 14% como promedio nacional, ¿ah? Como promedio nacional, porque en algunas regiones ha sido mucho más elevado. En las regiones amazónicas, por ejemplo, llega a 32%. ¿Qué significa eso? Que de 100 adolescentes de 15 a 19 años, 32 adolescentes han tenido un hijo o están embarazadas. El promedio, entonces, ese promedio
de 13% esconde realidades. En Arequipa hemos tenido en estos años hasta una de las más bajas, ¿no? Arequipa. Hemos llegado a tener hasta 6.9 o 7%, ¿no? De embarazadas de 15 a 19 años. El año 2020, una de las 4 primeras causas de muerte materna en adolescentes ha sido por suicidio, ¿no? Porque es una situación pues que no encuentra salidas la adolescente, ¿no? La legislación en nuestro país establece que las menores de 14 años no pueden verse afectadas en su indemnidad sexual porque eso se constituye en un delito. Bien, doctor, justo referente a ese caso, entonces, ¿en qué va a consistir esta campaña que usted está promoviendo, Activa tus Derechos? Consiste en difundir, en colocar en la agenda, en los medios de comunicación, en las instancias donde se toman decisiones como el gobierno regional, los gobiernos municipales, en los sectores sociales, salud, educación, el Ministerio de la Mujer, en la sociedad civil y en los propios adolescentes, porque de lo que se trata es que seamos conscientes que se debe exigir más para que el Estado proteja sus derechos. Y el derecho fundamental de los adolescentes sobre su salud sexual y reproductiva es tener información, ¿no? Entonces, esta campaña lo que persigue es que se pueda ya hacer efectiva lo que son la educación sexual integral, porque hace poco, en el mes de junio, los primeros días del mes de junio, el MINEDU, el Ministerio de Educación, ha sacado unos lineamientos aprobados por una resolución viceministerial sobre educación sexual integral. Pero ojalá no quede en el papel, porque lastimosamente también antes se ha venido hablando de la educación sexual integral, como les decía, pero no hay pues la contundencia. Y entonces no todos los maestros están de acuerdo o están preparados, no están capacitados para hacer educación sexual integral, que no significa, y esa es una aclaración que tengo que hacer, hablar de educación sexual integral es hablar de hacer mejores personas a los adolescentes, a las adolescentes, el que puedan ellos identificarse en su imagen corporal, el que puedan reconocer que deben de respetar los derechos de la otra persona, el que puedan tener mejores relaciones interpersonales, el que además puedan tomar decisiones y si en el caso de su sexualidad, el que puedan tomar decisiones pero responsables, ¿no? Pero ¿quién tiene que brindarles esa información? Es el Estado, es el sector educación y el sector salud. E igual en el sector salud, ¿no? Hay algunos avances, les hablaba de los servicios diferenciados, pero fíjese qué ha pasado con la pandemia. La pandemia realmente ha cerrado la oportunidad de que los adolescentes, las adolescentes, lleguen a los establecimientos para recibir consejería. Y ¿No? justo, claro, y justo como menciona doctora, en este tema durante el periodo 2020-2021, en esta época de cuarentenas, de pandemias, ¿cómo las cifras que reflejan, que muestran en referencia al embarazo en adolescentes? ¿Se ha visto un incremento tal vez en embarazos de menores de edad o estamos hablando de un cuidado mayor? Las cifras que están señaladas en el último informe de la ENDES 2020, que es la Encuesta Nacional Demográfica de Salud, revelan que ha disminuido la prevalencia del embarazo en adolescente. De haber estado en 13%, está más o menos en 8.6%, ¿ya? Pero para ello hay que tener en consideración varias cosas, ¿no? Porque podría haber un subregistro, podría no llegar por el miedo al COVID, ¿no? Esa es una situación, estamos especulando, porque felizmente en nuestro país tenemos un sistema donde todos los niños que nacen son inmediatamente reportados y registrados en lo que se llama el CNV de nacidos vivos, y entonces así se evita duplicidad, se evita omisión en la inscripción, y ya después vienen los procesos para sacar sus partidas y sus DNIs, ¿no? Pero esto no nos puede entusiasmar del todo,
¿no? Porque aún así se mantiene elevado, ¿no? Y además también se contrasta con otra situación, ¿no? Que en el año 2020 han llegado tanto a las comisarías como a los centros de emergencia mujer un número de casos importantes, que es aproximadamente un 25 a 30% de denuncias de violencia sexual a estos grupos de edad y especialmente mujeres, ¿no? Entonces, de todas maneras, por más que en la encuesta de la ENDES, que es una encuesta que se hace a las familias, ¿no? Se pregunta, se les aplica un interrogatorio, sigue siendo preocupante y sigue siendo todavía más preocupante el tema del embarazo que se da en las menores de 14 años. Bueno, y justo hablando un poco de ese tema, en este año, en año 2021, hasta el momento, ¿cuántos casos de embarazos en menores de edad, menores de 14 años, se ha registrado por producto de una violación sexual? Y ya, lo que tenemos a nivel de Arequipa no es un número muy significativo, pero son niñas que han tenido sus hijos. Se han reportado hasta el mes de mayo 5, ¿ya? En el año 2020 han alcanzado a ser cerca de 16 y en el año 2019, tengo las cifras por acá, en el año 2019 esas cifras llevaron a cerca de 23. Ahora, a nivel nacional son mucho más elevadas, ¿no? Entonces, eso significa de que siguen pues desprotegidas, ¿no? Las adolescentes y entonces, ¿cómo podríamos menguar esa situación? Que eso es una cosa importante, ¿no? El de que en los colegios, en los programas de estudios, permanentemente, además de los papás, ¿no? También hay que reconocer que los padres también tienen responsabilidad, pero básicamente el sector educación que pudiera impartir estos conocimientos dentro de lo que es el programa de educación sexual integral para poder hacer la denuncia oportuna cuando se encuentren frente a un atentado contra su intimidad, su dignidad, ¿no? Y no se queden callados, que no terminen un embarazo, sino que además, y eso lo establece la norma, que no se necesita que los padres denuncien o el apoderado, ¿no? Bien, doctora, ya para finalizar, para no extender un poco el video, ya algunas palabras finales y para iniciar la despedida. Muchas gracias, muchas gracias. Yo lo que quiero es manifestarles que necesitamos mirar esta realidad del embarazo en un adolescente, porque es una vida truncada. La vida de esa adolescente es una vida que no va a poder continuar con sus estudios. No va a poder porque va a ser casi una niña, una adolescente que va a criar a un niño, ¿no? Y no está preparada, no está preparada. Entonces necesitamos todos tener un poco más de sensibilidad y exigir también que los adolescentes, las adolescentes, tengan esa conciencia respecto a que deben de plantear sus exigencias para que el Estado proteja su vida mediante estas medidas, como la educación sexual integral es la prioritaria. Bien, listo. Muchas gracias, doctora Mercedes Neves, y a todos nuestros amigos seguidores de la página de Diario Viral. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, muchas gracias.